Las novenas Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se celebran cada 2 años, ahondaron en su 9ª edición aún más en el pasado del municipio. Durante 2 días, varios profesionales y expertos desgranaron en 21 ponencias diversos aspectos históricos y culturales del municipio. Enriqueta Olzurun da Sanza, graduada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, versó el sábado 19 de febrero por la tarde sobre el iris salvaje, una aproximación a la mirada de Jesús Jaime Mota. Entre sus publicaciones destaca, entre otras, la antología Nudos, publicada en 2018. Pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta tarde tan especial para mí, como se ha dicho, que es mi primera vez en estas jornadas. Pero aún así quisiera comenzar dando las gracias al Ayuntamiento por ser sus 9ª jornadas de Historia e Etnografía. De manera que de esta forma creo que recuperamos parte de la memoria, ya no solo la historia más reciente, que en este caso será mi parte, que estamos hablando del siglo XX, sino la memoria en cuanto al legado, ¿no? a nuestras raíces, al recuerdo también, a lo que nos hace, lo que fue y lo que nos hace ser en el presente. Y en este caso, el trabajo de investigación que realicé, pues, sobre Jesús, creo que así lo refleja, porque a pesar de irse tan temprano y tan joven y de una manera tan violenta, dejó mucho en el camino y por hacer. Aunque no queden aquí presentes, pero me gustaría dar las gracias a su familia, a su esposa Charo y a su hijo Alejandro, por dejarme entrar en su casa, literalmente y bueno, figurativamente, haciendo visitas a la galería, prestándome toda la atención posible, dejándome fotografías. Ya digo, de una manera, aún habiendo pasado muchos años después de que falleciera, pero su recuerdo sigue muy presente. La presentación, he de decir que de una manera un poco egoísta por mi parte, pero que creo que va a ser demasiado corta, me voy a quedar corta en muchos sentidos, porque ya digo que fue un hombre muy proliférico, viajó muchísimo, dejó mucho también por hacer y creo que sería posible en un futuro. Dejo ahí la puerta abierta a organizar unas jornadas especialmente para Jesús Jaime, porque de verdad que es un trabajo digno de admiración y que desgraciadamente sea tan poco conocido. Bueno, no me enrollo más. Esta presentación la he dividido en 6 bloques. En la primera parte, pues, como bien dice, raíces e inicios de un joven autodidacta. Haré una pequeña introducción a lo que son sus primeros años, sus primeros trabajos, sus primeros premios, que no se quedó corto en ningún momento, ganó más de 50 en toda su vida. En el segundo epígrafe, en 1992, el retrato, la memoria de la tierra, es una serie de fotografías de retratos de personajes del pueblo, en el que veremos su faceta más íntima, por así decirlo. Línea que seguirá en 1995, después de ganar un gran premio nacional. Viaja a África, hace retratos de niños, de mujeres. Es una etapa muy dura, pero también muy bella, como ya os mostraré. En esta cuarta epígrafe, en Asia y la luz, cómo entra en esos mundos, en esos pueblos de Asia, de la India, Tailandia, cómo esa espiritualidad, esa magia, esa espiritualidad enigmática se plasma, lo recoge perfectamente en su fotografía.
En quinto lugar, La sonrisa habitada, los colegios y la labor humanista de Jesús Jaime, que no podemos olvidar esa faceta de este gran fotógrafo, que en parte tiñe de la mejor manera posible de leer esa palabra su obra completamente desde que empezó a trabajar en África. Y por último, a imagen y semejanza, quisiera cerrar un poco haciendo mención a Alejandro, que como veréis pues es digno hijo de su padre, como se suele decir. Pues en primer lugar, en esta primera etapa, pues raíces e inicios de un joven autodidacta, todo aquel que lo haya podido conocer desde muy joven, pues él trabajó con lo que ahora conocemos como es la Galería de Arte, que es Fotoarte. Tenían allí un pequeño restaurante familiar. Él estuvo trabajando durante varios años como camarero. Pero en 1964 dio la casualidad de que aquí estaban viviendo un joven holandés llamado Joker. Tenía bastante amistad con otro chico joven que estaba haciendo unos estudios sobre antropología aquí en Mijas, y coincidieron en este restaurante familiar. Vicisitudes de la vida. Como se suele decir, estuvo en el momento y en el lugar indicado, que le pusieron una cámara en las manos y empezó a hacer fotografía. Empezó a colaborar con estos dos chicos y se enganchó como una droga. Como digo, eso fue en el 83, él nació en 1964, perdón por el lapso. Pues rápidamente se adapta al uso de las cámaras, tiene varias cámaras que se las prestan, y él pues enseguida empieza como autodidacta a aprender de estos chicos, a fabricarse su propio set de revelado en casa, todo muy casero, claro, al principio. Todo muy manual, todo muy casero, pero no desiste y comienza pues a hacer una serie de cursos, de talleres. En el 84 ingresa en un curso de UP de Mijas y en otro en el taller municipal de fotografía. De manera que siempre estaba aprendiendo cosas, un espíritu súper emprendedor, queriendo siempre mejorarse a sí mismo, nunca se quedaba con lo básico, siempre quería ir a más y crecer. Nunca hizo distinción, esto es algo que a mí también me llamó mucho la atención y que también con las personas y las amistades con las que he podido hablar, él nunca hizo distinción entre los fotógrafos noveles a fotógrafos profesionales. Él fue una persona muy humilde y a pesar de lo que se pudiera considerar una persona con prestigio, siempre estaba ayudando, siempre estaba enseñando y siempre estaba, como digo, aprendiendo. Años más tarde entra a formar parte del colectivo Imagen de Fuengirola y unos meses después pues se asocia a este colectivo. Entre 1985 y 1993 ahí hay una etapa, como digo, él está en continuo aprendizaje, en continuo crecimiento artístico y también, por tanto, personal, porque hace un tipo de fotografía muy, valga la redundancia, muy personal, marcada por la experimentación, con una serie de desnudos que publica entre esos años, y destaca este trabajo que os traigo de una serie titulada El hombre frente a su destino, que podéis observar, es bastante conceptual, cómo el hombre se transforma, esa metamorfosis entre hombre y animal,
pero es un animal muy violento, muy crudo, como puede ser pues, un pez espada, una mandíbula de un marrajo, un hombre que parece que está totalmente desvaído con un gallo muerto entre los brazos. Es un trabajo bastante crudo y, como digo, conceptual. En esta segunda etapa, por así decirlo, en 1992, como apunté antes, él se inicia pues, en el retrato y hace una serie bastante interesante en torno a la fotografía pues, de aquellos personajes que dan voz y dan vida al pueblo de Mijas, ¿no? Que ocupan un lugar destacado dentro de la historia, y son unos retratos que se encuentran en un volumen que se publicó en 2016 de manera póstuma, titulada Rostros. Rostros despierta cierta nostalgia, un recuerdo de un periodo difícil, de un periodo histórico, de cómo fue la guerra, la posguerra, esos rostros de gente ya más mayor, como más curtida, pero que aún así crean, como he dicho en el inicio de mi sesión, crean esos vínculos, son las raíces, son la identidad del pueblo. Y él era consciente de ello y, por tanto, consideró importante hacer esta serie. Y yo creo que va más allá de lo que se considera la memoria, sino también la psicología. La psicología del retrato es un tema interesantísimo, muy que ya podía decir, esto es una jornada de retrato de Jesús, pero no me puedo detener muchísimo más. Pero es una serie muy humana, muy cercana, y que cualquiera de tanto entonces como ahora podría identificarse en cualquier, ya no solo en Mijas, sino en cualquier pueblo. Desde sus inicios, hemos dicho 1985-1993, tiene ahí un periodo de experimentación, se presenta un montón de concursos, gana primeros, segundos, terceros, exits, o sea, quiere decir que era la excepción a esos puestos. Pero digamos que, bueno, acumula premios tanto nacionales como internacionales. Nos podría poner aquí una lista, pero no tenemos tarde ni noche suficiente. Pero destacaría el premio de medalla de oro del Algarve de 1996 en Portugal. El Schmidhead de Alemania, que ganó en el 98. El Premio Andaluz de Fotografía de 1994, pero ese mismo año gana el del País, que es el País semanal, premio decisivo que marcará indudablemente toda su carrera y toda su evolución como artista, como fotógrafo, como persona. Cuyo premio, en este caso, era un viaje a Tanzania. Esta fue la fotografía ganadora de su serie Animales, que, como cuenta su mujer, pues también fue una instantánea, valga la redundancia, instantánea, en el momento, sin pensar. Estaba en el momento justo, necesario, y para mí de una belleza excepcional, entre los claroscuros, los detalles, esa puesta ese atardecer y por supuesto la luz destaca en el trabajo de Jesús en todo momento, y, como repito, desde el principio. Pues, como digo, en esta etapa viaja a África en 1995 y titulo este apartado Un hechizo, porque realmente lo marca de una manera pues indudablemente positiva,
y viaja al continente africano, donde desarrolla todo su potencial artístico y humanístico, porque se mezcla con la gente. Es un trabajo que realiza allí muy real, muy material, muy orgánico. Se vincula, se mezcla con la gente, con el paisaje, con los animales. Vive en muchas situaciones límite, por supuesto. Estamos hablando también de unos años muy convulsos en el continente. Es testigo de varias guerras, guerrillas, etc. Conoce, por tanto, la crudeza del continente, pero aún así lo enamora hasta las trancas también. En esta instantánea, que me parece de una belleza brutal, titulada Calma y Silencio, que es la portada del libro El silencio habitado, que se publicó también de manera póstuma. Y podemos observar una sencillez muy bella, que no necesita más. Nos recuerda un poco al cuadro, ¿no?, del hombre frente a un mar de brumas, ¿no?, de Friedrich, en la que no hay más. El vacío lo llena todo. Como digo, vive situaciones, son años muy difíciles también, pero consigue de alguna forma pues rescatar algunas instantáneas crudas, como puede ser pues la de la lágrima en Tanzania del 2004. La guerra Mursi me parece una fotografía muy violenta, muy dura, pero a la vez necesaria. El futbolista, por otro lado, no necesariamente coincide con esta etapa, sino ya estamos hablando de Kenia, el 2010, en el que él ya está involucrado en un proyecto de ayuda, de proyectos con el Club de Leones, y es un trabajo muy bonito que más tarde os traigo. Lo dicho, la parte dura está ahí, pero la parte bella, por supuesto, lo embeleza. Y Tanzania, como digo, pues vuelve desde un primer momento hasta el último. Aquí recojo unos versos que escribe para él su amigo Julio Sevillano, que es fotógrafo de Fuengirola, que dice: la belleza, la vida libre y salvaje, serenidad ante la inmensidad de su entorno, que creo que recoge bastante bien todo lo que vamos hablando, la belleza, la vida libre y salvaje, esa parte violenta, salvaje, de tanto el instinto humano de matar, de la guerra, de la violencia, pero salvaje en cuanto a animal, pero es la consecuencia de una vida libre, pero por ello, por ser salvaje, no pierde belleza. En este apartado os traigo una instantánea de unos leones. Él también fotografía muchos animales, está con ellos. Yo creo que esa serenidad, esa humildad hacía que se pudiera acercar bastante y peligrosamente a ellos. Y en este apartado, aunque no coinciden, porque habla de una familia de chitas, son guepardos, pero creo que refleja bastante bien el espíritu de Jesús, en cuanto a que esperamos 2 horas y media a que Chita y sus crías salgan debajo del árbol, pero al fin salen. Está claro que hay que tener mucha paciencia. Creo que tengo algo. La capacidad artística de un fotógrafo
reside en eso, en la paciencia, en saber observar, en estar en el momento, en no quedarse dormido, en aunque tenga que esperar 2 horas y media a que un guepardo salga de debajo de un árbol, nadie, o sea, muy poca gente tendría esa paciencia, y él la tenía. Me gustaría leer un fragmento que también viene recogido de estas mismas notas, en las que Jesús apunta, es un viernes 22 de noviembre del 2010, y dice: hoy salimos a las 6:15, intentamos llegar antes de que salga el sol a algún sitio interesante, pero hoy no encontramos animales cerca de la entrada. Igual ayer llegamos pronto para no regresar al tent camp. Hoy está despejado. Con esto, aunque suene redundante, creo que es importante el hecho de esa paciencia, ¿no? De ese amor por lo que está, porque él cree lo que está haciendo. Él cree en su trabajo, en su labor, y sobre todo el estar, el disfrutar de la belleza, y el creer en uno mismo, en creo que tengo algo. Después de esperar 2 horas y media, de haberse levantado a saber cuántas horas ha dormido, se ha comido, un espíritu muy, muy fuerte. Entre tanto, sigue trabajando, presentándose a concursos, pero llega a Asia. Su primer contacto, su primer viaje es al norte de Tailandia en 1998. Visitó poblados indígenas. Él no se iba a Tailandia como se van los novios hoy en día. Él se iba a la Tailandia profunda, a las raíces, como decía antes. Pues atraído por esa amabilidad, esa hospitalidad de la gente, esa humildad, pues no para de viajar en todo el continente. Va a la India, visita Sri Lanka, Uttar Pradesh, Rajasthan, ya os digo, captando esa magia, esas leyendas de esos pueblos, esa gente, de alguna manera como traerlos para sí, no de una manera egoísta, sino de una manera para compartirla al mundo. Hablando de Sri Lanka, me gustaría destacar que en 2005 él, junto a otros 2 periodistas amigos suyos, Anna Smith y Frank Correy, realizaron un proyecto llamado Ayúdanos a darles un hogar, puesto que en ese mismo año, en 2005, en Sri Lanka hubo un tsunami que arrasó, os podéis imaginar, tener unas tasas de población pobres bastante altas. Entonces se pusieron manos a la obra, y junto a estos 2 periodistas y el Club de Leones, pues recaudaron fondos e hicieron allí una labor humanística. En esta instantánea, que son años posteriores, estamos hablando de un salto ya a 2011, uno de sus últimos viajes, que se llama Cormorán y el pescador. Me parece que Asia le otorga a Jesús esa madurez, ese culmen de la observación que ha tenido en África, y cómo capta la luz, ¿no? Yo creo que es una foto que muy pocos podrían conseguir, ¿no? Ese equilibrio, esa simetría de los elementos, es esa luz
Su mujer, Charo, me lo decía, dice, es que era un obseso, me llevaba a las 3 de la mañana y teníamos que ir al monte tal y llegábamos al sitio y cuando amanece y cuando atardece, porque para él era más o menos como un símbolo, era un elemento más en la fotografía. No solo era captar un rostro bello, un animal durmiendo, comiendo, cazando o alguien mutilado, no, era algo más. Aquí os traigo otras dos instantáneas también que me parecen de una belleza extraordinaria. El pescador en Li, también de la misma fecha, y Río Liyan, también datada con la misma fecha. Y podría estar aquí hablando de ellas dos, pero básicamente sería un discurso redundante y hay mucho más que hablar sobre la labor de Jesús. En sus viajes a Sri Lanka, a la India, sobre todo lo llaman elementos de luces, de sombras, atardeceres. Yo he seleccionado aquí, ya veis, súper poquitos. Hay 2 volúmenes de estos. Cuando os invito a pasaros por la galería, ahí tienen miles de fotografías de muchos estilos, pero creo que estas 3 son bastante representativas con lo que anteriormente he comentado, de esa necesidad de captar la luz, de captar la figura, de captar ya no solo lo presente, sino lo que se lee más allá. Por ejemplo, en la calma, todas esas personas agolpadas en la playa, en la arena, como de alguna manera esperando algún tipo como de sustanciación en el aire, ¿no? Como algo espiritual, como en la India, vosotros sabéis, ¿no? El Ganges, que es el río, uno de los ríos sagrados, pues de alguna manera encontrar ese tipo de espiritualidad en el momento. Como comentaba, la labor humanitaria de Jesús pues se desarrolló durante varios años a lo largo de sus viajes, ya no solo de manera directa incidiendo en el lugar, sino pues a través de proyectos, a través de exposiciones, a través de publicaciones de libros y de recaudación de fondos. Pero Jesús no solo se queda en la fotografía de una manera para quedarse en el sentido de, vale, yo capto a estos niños que lo están pasando mal, sino que directamente él se involucra, empatiza con ese espíritu y, como he dicho antes, su espíritu emprendedor y altruista, junto a otro amigo suyo, José Luis García, pues ponen en marcha un proyecto en Tanzania, junto a la Fundación de Clubes de Leones Internacional, familias españolas, empresas, instituciones públicas. En creo que 2005 puede ser, me baila un poco ahora mismo la fecha, pero empiezan una labor muy importante en la que, bueno, pues vuelve a Tanzania, como siempre pues se vuelve a los orígenes, para niños huérfanos. Entonces reconstruyen un colegio y para niños huérfanos. Entonces este colegio huérfano está subvencionado por todas estas organizaciones, por todas estas familias, por todos estos equipos que he mencionado y salen adelante. En agosto de 2008, al igual que Data, Estudiantes y Tablas en Mali, pues inaugura Jesús aquí en Mija el Photo Art, que es su galería donde antes había estado el restaurante familiar, el restaurante Casa Jaime. Y en noviembre publica el primer libro titulado Rostros, con las instantáneas de Mijas que antes os he expuesto, más algunas de África, de Asia, etcétera.
con el fin de recaudar fondos, como ya he comentado, para el proyecto humanitario junto al Club de Leones de Mijas. Con ellos tiene bastante hermandad, tiene una fuerte relación con ellos, incluso es miembro y hoy en día también están bastante presentes y vinculados con la familia. Volviendo a este proyecto en Tanzania, pues podemos ver una serie de instantáneas. Yo nada más que he traído 2 por falta de tiempo y seguramente ya me esté enrollando demasiado, pero cuenta tanto su hijo Alejandro como su mujer, Charo. Pues él estaba encantado, ¿no? De ayudar, de estar con ellos, de ver cómo se desarrollaban esos niños, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que ya no solo voy allí y me hago la foto, como suele pasar hoy en día con ciertos políticos y ciertas personas que con cierto prestigio, sino que él era un niño más. Era un niño más en la escuela, haciendo fotos, jugando con los niños, dibujando, pintando, aprendiendo. Y aquí pues se puede reflejar, ¿no? la extrema crudeza de esa pobreza, pero ese empeño, ¿no? Y ese cariño de esos niños que no tienen nada y sin embargo tienen esa... ¿cómo decirlo? Ese espíritu, ¿no? Esa ilusión de querer aprender. Esta instantánea, que se titula Loya, podríamos decir que podría ser de Jesús Jaime, pero no lo es de Alejandro, es de su hijo. De Etiopía, en 2018. Y a partir de aquí, bueno, pues me gustaría hablaros pues de ese legado de Jesús que queda reflejado en la incipiente trayectoria artística de su hijo. Pues como ya para ir concluyendo, a imagen y semejanza, Alejandro, pues digno sucesor de su padre, como comentaba anteriormente, solo con 12 años realiza su primer viaje con él y así como a Jesús pues se le cayó la cámara en las manos, pues a Alejandro, vamos a decirlo mal y pronto, lo mamó desde el primer momento y se quedó maravillado con todo lo que estaba haciendo su padre, una admiración aférrima, como lo idolatra y en su obra se queda plasmada. Él nace en 1993 y junto a este retrato os traigo una pequeña instantánea que realizó en un viaje que realizó antes del confinamiento en 2019 a Myanmar, que se llama Lección Pali, y creo que recoge un poco el espíritu de todo lo que llevamos hablando y de lo que este Jesús pudo plasmar y pudo recoger de los colegios en África. Esta instantánea me parece brutal de un valor artístico, vamos, no me salen las palabras, de una pureza, un equilibrio, una simetría que igual esto no solo se aprende, el arte no solo se aprende, sino que debe haber algo más. Y creo que en la composición, en la domesticación de la mirada, de alguna forma adiestrar el ojo, hace que la obra de Alejandro, por así decirlo, tenga tanta fuerza. Y como he dicho, en algunas fotografías que me ha cedido, ya que le puedo agradecer muchísimo, se reconoce.
Esta, por ejemplo, el atardecer de Ubin, también en Myanmar, en esa fecha del 2019, nos recuerda mucho a los 5, ¿no?, previamente que he puesto, de su padre. Cómo recoge la luz, cómo recoge ese instante, ese momento, y cómo trasciende el legado, cómo influye el arte en él. No vamos a decir que sea igual, porque, bueno, su padre es su padre, él es él, pero que indudablemente tiene un potencial y una carga artística importante. En 2011, el 16 de junio, pues Jesús iba a decir que nos dejó, pero no lo creo. No creo que sea justo decirlo. Él decide irse, pero deja irse la carcasa, ¿no?, la que todos llevamos, la prótesis matérica, por así decirlo. Pero después de ver su obra, y espero no haberos aburrido demasiado, no, él trasciende de alguna forma. Jesús era más que eso, no era más que un cuerpo, era más que un fotógrafo. Él iba más allá de la imagen era simplemente como una ventana. Él no está entre nosotros, pero está en nosotros, está en nuestra memoria, está en la memoria del pueblo, de la ciudad que tanto le dio y que tanto amor le tenía a su gente, a las calles que él tiene dedicadas a él, a sus amigos, a su familia, indudablemente, a los niños, a los que ayudó con tanto amor y con tanta dedicación, como si fueran hijos suyos. Y también los lugares que visitó. Antes de finalizar, pues me gustaría leer un poema de Chantal Maliard, una poeta belga y filósofa, de su libro Medea, en el que ella, bueno, ha tenido una vida muy difícil, perdió a un hijo muy joven. Y ella habla del recuerdo, de la memoria, como una madeja, que nuestros pensamientos, nuestras vivencias son hilos que muchas veces o nos deshacen o nos construyen. Y creo que la primera palabra con la que comienza este poema refleja bastante bien también la obra de Jesús, puesto que él era una persona hambrienta de aprender, hambrienta de enseñar, de buscar, de superarse, de dar sin querer recibir nada a cambio, una persona súper altruista. Pues procedo a leer estos versos. El hambre es el combustible, la muerte, la semilla, la existencia, una rueda de la que caen seres como granos de trigo en la cosecha. El mundo es escenario de un furor sin tregua y sin comienzo. La compasión, la parte que heredamos de los ángeles caídos. La culpa, la parte que heredamos de los dioses. Muchas gracias.